Bueno, hermanos, ya estamos en Filipenses capítulo 2, hablando acerca de la humildad. Dijimos la última lección que lo terrible del orgullo del ser humano es que Dios dice claramente en su palabra que Él da su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. El Señor ama al corazón contrito y humillado. Y por eso es que una de sus principales obras en sus hijos es la destrucción de nuestro orgullo para su propia gloria. Él se especializa en humillarnos para que crezcamos en madurez y semejanza de Cristo. Aquí en Filipenses estamos en uno de los pasajes más sublimes de toda la Biblia, pero no hay que olvidar cuál es el contexto de este pasaje. El contexto es el llamado que hace Pablo para que los creyentes vivan en unidad. ¿Recuerdas que en el versículo 2, estamos en Filipenses 2, versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, que tengamos la misma mente, que seamos unidos. Y ahí alguien podría preguntar, pero ¿cómo hacemos para ser unidos? El ingrediente esencial para lograr esa profunda comunión en la iglesia es la humildad. Y eso es lo que vimos en la última lección. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y tal vez también alguien podría decir, pero pastor, eso es imposible porque el corazón humano es egoísta por naturaleza. ¿Cómo podemos considerar a los otros como superiores a nosotros mismos? ¿Quién puede hacer algo así? Y Pablo dice, estoy de acuerdo, pero les voy a mostrar el ejemplo supremo de humildad, que es Jesucristo. Y luego nos dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el versículo 5. El modelo, el ejemplo es nuestro propio Señor Jesucristo. Al contemplarlo a Él, al contemplar su humillación, su gran amor por nosotros y su exaltación, es que nosotros podemos también Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuáles eran los dos puntos de la última lección? Eran los dos pasos en la humillación de Cristo. El primero era que siendo Dios, se hizo hombre. El segundo era que siendo hombre, se humilló hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la más vergonzosa de todas, que era la crucifixión. Pero ahora, en este texto que vamos a leer, desde lo más bajo de la humillación de Cristo, de lo más bajo de su vergüenza, de la deshonra de la crucifixión, de lo más bajo de la tumba fría en la cual fue puesto nuestro Señor Jesucristo, vamos a contemplar con gozo, con victoria, cómo Dios lo tomó de allí y lo exaltó hasta lo sumo. Es difícil expresar lo que estas verdades significan y lo que producen en un corazón que es sensible a la palabra de Dios. Pero específicamente, mi deseo es una cosa, y es el propósito de mi sermón también, de esta lección, que Dios nos humille ante la visión de la grandeza de Jesucristo. La última vez vimos su humillación, hoy veremos su grandeza, su exaltación, y que al verlo seamos humillados nosotros ante lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces leamos otra vez mejor todo el pasaje, Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir, es decir, la humildad, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el versículo 9, hay un corte clarísimo en el himno que está marcado por estas palabras. Dice allí, por lo cual Dios también. Lo que hemos visto hasta ahora, los versículos del 6 al 8, el sujeto de la acción ha sido el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas? Él fue el sujeto de la acción. Él no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se humilló, él se hizo hombre. Y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y dijimos que hay una frase importante allí que es a sí mismo. Él se humilló, se despojó a sí mismo. Pero a partir del versículo 9 y hasta el versículo 11, el sujeto cambia. El sujeto ya no es Jesucristo, sino que ahora es Dios el Padre. El énfasis entonces ya no está en la autohumillación de Jesucristo, sino en lo que el Padre ha hecho al exaltarlo por encima de todas las cosas. Entonces, la autohumillación de Jesús es suprema. Siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre, se entregó a la muerte para salvar a la humanidad. Y en ese punto de su máxima humillación, Dios, el Padre, interviene de forma decisiva para levantar a su Hijo, para exaltar a su Hijo. Eso significa que el Padre aprueba lo que Cristo ha hecho. El Padre responde ante la humillación de Jesús, ante la muerte de Jesús. El Padre responde exaltándolo. Eso cumple en Jesucristo el principio que Jesús mismo enseñó en Mateo 23:12. Ahí Jesús dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, así como Él lo hizo, será enaltecido. Ese principio se cumple en Jesús mismo. Isaías también había profetizado 700 años antes cuál sería el destino del siervo de Jehová que da su vida para salvar a los pecadores. ¿Por qué no lo leemos? Ahí en Isaías 53:12, en el versículo 11 habla de su muerte, de su humillación, pero en el versículo 12 dice, ¿cómo responde Dios ante la humillación del siervo de Dios, que es Jesucristo? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como él hizo eso, yo le daré parte con los grandes. Es decir, lo exaltaré. Y con estas realidades, entonces, se puede resumir la obra de Cristo en toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas dos realidades? La humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Eso no significa que el Padre lo recompensó a su Hijo por su obediencia. Simplemente lo trae de vuelta al lugar que tenía antes de su humillación, antes de su encarnación. Dios aprueba lo que su Hijo ha hecho y por eso lo exalta hasta lo sumo. Ahora, ¿cómo respondió el Padre? Estos versículos del 9 al 11 nos dicen que el Padre respondió con dos acciones íntimamente ligadas. Así como la humillación del Hijo consta de dos pasos, la obra de exaltación del Padre consta de dos elementos también, de dos aspectos. ¿Cuál es el primero? El primero es que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado por su Padre hasta lo sumo. Mira el versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo.
En el punto de la humillación máxima, Dios lo toma y lo exalta por encima de todas las cosas y de todas las personas. Otra vez les digo, eso no significa que lo llevó a un punto que nunca había tenido antes, sino que enfatiza, proclama su poder absoluto, su reinado eterno, lo glorifica con esa gloria que él tenía antes de su encarnación. Esa exaltación es desde lo más profundo hasta lo más alto, desde la tumba fría hasta la soberanía total. Implica la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, su asiento a la derecha del Padre, su señorío sobre toda la creación. Él reina. Jesús reina. Y lo interesante es que esa misma palabra se utiliza en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, para referirse a Yahvé. Que Dios es exaltado, que Jehová es exaltado, y ahora dice que Jesucristo es exaltado. Solo Dios, Él no comparte su gloria con nadie, solo Dios es exaltado hasta lo sumo. Pero ahora Pablo dice que Jesús será exaltado hasta lo sumo. Entonces no cabe ninguna duda que Jesús es Dios, que Él es Yahvé en la carne. En su exaltación, Él proclama su victoria. ¿Sobre quiénes venció Jesús? Sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo. Él es ahora nuestro gran sumo sacerdote. Y nosotros podemos identificarnos con Él. Y Él es el soberano absoluto que reina sobre su creación para siempre y además es cabeza de la iglesia. Ahora, todo esto lo ha hecho el Padre, no tú. Tú no haces a Cristo el Señor de tu vida. Él es el Señor. Tú no lo adoras, tú no le sirves a Él como si Él necesitase de algo. Él es el soberano. Tú no puedes hacer nada por ti mismo, sino que encuentras tu identidad, tu valor, tu gozo y tu propósito en Cristo. Y separado de Él, nada puedes hacer, porque Él es el supremo soberano y cabeza de la iglesia, creador y sustentador de todas las cosas, juez de vivos y muertos. Ese es nuestro Señor. Le exaltó hasta lo sumo. Pero en segundo lugar, Dios hace una segunda acción. No solamente lo exalta hasta lo sumo, mira también el versículo 9, sino que también le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso significa que Dios lo honra, que Dios le otorga a Jesús el nombre. Yo sé que aquí en la Reina Valera dice, en el versículo 9, un nombre, pero en el griego está el artículo definido. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce, le confirió el nombre, que es sobre todo nombre. La pregunta sería, ¿cuál es este nombre? Que es el nombre. En Hebreos 1:4 dice que Cristo heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿a qué nombre se refiere? Básicamente hay dos opciones. ¿Cuál es el nombre que le dio Dios a nuestro Señor? Las dos opciones son Jesús, número 1, o Señor, número 2. ¿Cuál es el nombre? Bueno, parece que fuera Jesús, como dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, pero también parece que fuera el nombre Señor, como dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para mí es un poco extraño que Dios le haya dado a Jesús el nombre de Jesús en su exaltación.
Porque ese no era el nombre de su exaltación, más bien ese precisamente es el nombre de su humillación. Dios le dijo a José y a María, pónganle por nombre Jesús, en su humillación, en su vida terrenal, en su encarnación. Más bien, lo que creo que es claro aquí es que el nombre, que es sobre todo nombre, que el Padre le da a Jesús, es el nombre Señor. Como dice el versículo 11, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la confesión más básica de un creyente verdadero. Como dice en Romanos 19, es un versículo famoso. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Además hay un paralelo notable en este himno, porque primero dice que Dios se hace hombre, pero no cualquier hombre, sino que toma forma de siervo, eso significa de esclavo, y cuando está en esta condición de esclavo, muere, y el Padre lo exalta como Señor. Ahí está el contraste entre esclavo y Señor. Ahora, Jesús, siendo Dios, siempre ha sido Señor, siempre ha tenido autoridad, siempre ha sido soberano. Pero ahora, Él es Señor, no solamente por naturaleza, no solamente porque es Dios, sino porque su propio Padre lo ha reconocido públicamente frente a toda la creación por la maravillosa obra de redención que su Hijo ha logrado, humillándose para la salvación de todos los pecadores. Por eso ahora es Señor. Pero Pablo no ha terminado todavía, sino que continúa en el versículo 10, indicándonos cuál es el resultado de la exaltación de Cristo. En otras palabras, si Dios el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado el nombre de Señor, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las consecuencias? Mira la consecuencia en el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, dos cosas, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto no es algo que Dios solamente se propone hacer, sino que es algo que ocurrirá de todas maneras. Es una imagen de adoración universal. Adoración universal. Es un himno tremendamente abarcador, porque comienza en la eternidad pasada, con la preexistencia de Cristo en forma de Dios, y luego habla de su encarnación, cuando vino aquí a la tierra, luego de su humillación en su muerte, y luego de su exaltación en su resurrección y ascensión, y ahora habla de su victoria final en su segunda venida. Esto es lo que ocurrirá. Toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Qué significa que toda rodilla se doblará? Parece bastante claro. Denota gran reverencia y principalmente sumisión a la autoridad, adoración a uno que es mayor, a uno que es supremo. La posición normal en Israel para orar era estando de pie. Pero en momentos de gran prueba, de gran sufrimiento y de gran necesidad, los creyentes se arrodillaban delante del Señor y a veces se postraban totalmente delante de Él. Eso reconocía que Dios era su soberano y su Señor. En el día final ocurrirá lo mismo. En el momento que el Señor Jesús regrese, solamente uno estará de pie, el Señor Jesucristo. Y todos los demás estaremos postrados delante de Él. Y lo increíble es que en Isaías 45:23, Jehová dice, a mí se doblará toda rodilla,
Pero en Filipenses, Pablo dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Nuevamente, la verdad increíble que Pablo está enseñando es que todos reconocerán en el día final, todos, sin excepción, dice allí, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todos reconocerán que Jesús de Nazaret es Jehová, es el Señor. Por supuesto, no todos lo van a reconocer voluntariamente, no todos lo van a reconocer con alegría, pero sí lo harán porque no podrán resistirse. Lo hacen con odio en su corazón, lo hacen con rebelión, pero lo harán. Es inevitable, es inobjetable. Su supremacía será indudable y en ese día final todos se arrodillarán delante de él, quieran o no quieran. Absolutamente todos, seres humanos, seres angélicos, vivos y muertos, creyentes e incrédulos, reconocerán la autoridad suprema del Señor Jesucristo. Y esto fue de gran ánimo para los creyentes filipenses, porque ellos estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo injusticia en el mundo. Aún hoy día, saber que los enemigos de la cruz de Cristo, saber que los hombres más perversos, que los ateos más recalcitrantes, que los burladores de la fe, que los más crueles asesinos, que todos sin excepción se someterán al Señor Jesús. Y el segundo aspecto es que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es una aclamación universal al final de los tiempos. La palabra confesar significa proclamar públicamente, declarar abiertamente. Esta es la confesión que la iglesia siempre ha hecho, que Jesús es el Señor. En Corintios, 1 de Corintios 12:3, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la marca de un creyente verdadero. No solamente que tiene a Cristo como Salvador, que acepta lo que Él hizo en la cruz, sino que lo reconoce como el Señor de su vida. Así que en el día final, cuando Cristo venga por segunda vez, los creyentes lo proclamarán como Señor, con gozo, con amor, y los incrédulos también lo reconocerán como Señor, porque es un poder irresistible. Lo harán con terror, pero no habrá nada más que puedan decir, porque todos sus falsos dioses habrán sido destruidos y el único soberano estará frente a ellos. Entonces, todos, sin excepción, ahora, mejor ahora, doblen sus rodillas y confiesen con su boca que Jesús es el Señor. No esperemos a que sea demasiado tarde, porque todos lo harán de todas maneras. Solamente que muchos lo harán en horror al ver que aquel que rechazaron mientras estaban vivos, aquel del cual se burlaron, en realidad es el soberano del universo y el juez de todos. Como alguien dijo una vez, no habrá ateos en el día final. No habrá, sino que verán con total claridad la locura, la tontería, la necedad de su incredulidad. Se jalarán los pelos en desesperación al reconocer que Cristo siempre fue el Señor. Doblarán sus rodillas y luego de hacerlo serán lanzados al lago de fuego, al castigo eterno. Nadie entrará al lago de fuego que arde por toda la eternidad sin primero reconocer que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que este maravilloso plan de redención que empieza con la humillación del Hijo de Dios, ya lo dijimos, siendo en forma de Dios se hizo hombre, siendo hombre murió en la cruz, y que luego termina con su exaltación, su resurrección, su ascensión, y que se sienta a la derecha de Dios, y Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Ese plan termina
con la adoración universal de toda la creación de nuestro Señor Jesucristo como el gran soberano. Ese es el punto culminante de la historia. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para mi bienestar? ¿Para mi beneficio? ¿Para tu beneficio? No, ¿todo para qué? Mira la última frase del versículo 11. Para gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios. Y ese es el verdadero fin de todas las cosas. El objetivo, el propósito final de toda la historia del universo es la gloria de Dios. El objetivo del plan de salvación de Dios no es mi salvación, sino la gloria de Dios. Y esa es la forma en que tenemos que predicar de Cristo hoy día. Es cierto que Él es el Salvador, sí, Él es tu amigo, sí, pero principalmente es el Señor. La centralidad del señorío de Cristo se ha perdido en la iglesia contemporánea. En el Evangelio es algo muy claro. Él está en control, es el soberano, y para ser creyente tú tienes que rendirte a Él, en obediencia, en adoración, en fe. Nadie puede servir a dos señores. No es el dinero el que debe controlar tu vida, no es el deseo de éxito, no es tu trabajo, no es tu familia, no es tu salud, no eres tú el que debe dirigir tu vida. El único con esa potestad es el Señor Jesucristo. Así que no te resistas, no trates de vivir tu vida independientemente de Dios, no seas soberbio, recuerdas que esa es la enseñanza de todo el capítulo, no seas soberbio, no digas no necesito a Dios, no digas no me importa Cristo, no te mantengas de pie frente a Él, sino arrodíllate, póstrate, no seas arrogante, porque si no lo haces ahora, lo harás después, cuando Él venga a reinar y a juzgar. Así que esta visión de Cristo, el Cristo que se humilló y murió por nosotros, y el Cristo que fue resucitado y exaltado hasta lo sumo, que esta visión de Cristo produzca en nosotros humildad, produzca en nosotros sumisión, produzca obediencia, rendición a Él, que lo reconozcamos como el Señor, como el Rey, que todos nosotros, sin excepción, hayamos rendido nuestras vidas a su señorío, como dice Pablo al final, para la gloria de Dios. Bien, hermanos, esto quería compartir con ustedes de estos 3 versículos. ¿Qué reflexión o pregunta o comentario